Hola y bienvenidos a el video número 8 en la serie sobre el Shabbat. Obviamente vamos a seguir practicando sobre esta palabra Shabbat y lo que es el mandamiento que encontramos en Deuteronomio 5:12. Y entonces en el último video hablamos sobre el hecho y por comparar Deuteronomio 5 con Éxodo capítulo 20 y comparar las dos cosas para ver que Dios dijo que deben de recordar el día Shabbat por lo que Dios había hecho en el desierto por proveer maná a su pueblo. Y entonces también hablamos sobre el hecho de que Israel, por su falta de confianza, su incredulidad en la palabra, en lo que Jehová dijo, que Jehová prometió que ellos no pudieron entrar en su reposo. Y cuando brincamos al Nuevo Testamento, miramos en Hebreos capítulo 4, versículo 3, que nos dice que pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo. Y tenemos que recordar que incredulidad es iniquidad, iniquidad es pecado y pecado es esclavitud. Y recuerden que cuando leemos sobre que Dios proveó maná, también dijo que les liberó de la esclavitud en Egipto. Y todo esto en el día de Shabbat es algo que obviamente debemos recordar. Y nosotros hoy en día recordamos que Dios nos liberó de la esclavitud del pecado por la obra de Cristo en la cruz y que su palabra es nuestro maná cada día. Vivimos por la palabra de Jehová, como nos dice en las Escrituras. Y cuando leemos esta palabra reposo en el Nuevo Testamento, quiero mencionar que viene de dos palabras, kata y pauo. Es katapausis, es número 2664 en el griego. Y la razón que lo menciono es porque cuando miramos palabras en el griego que empiezan con el prefijo kata o kata, tenemos que recordar que siempre aumenta la intensidad de la palabra. Y la palabra pauo es número 3973. Y entonces habla de desistir. Entonces cuando miramos a las dos palabras juntas, miramos que es un reposar o desistir y dar reposo. Entonces cuando hablamos de intensidad, hablamos de un reposo completo, un reposo donde como hemos hablado, es algo no solamente para nuestro ser, nuestra persona, es un reposo para nuestra alma, porque estamos liberados de las garras del pecado que nos están jalando lejos de Dios. Y a causa de la obra de Cristo ya podemos entrar en la presencia de Jehová. Obviamente en su presencia hay un descanso completo. Y entonces es algo que Israel literal no pudieron entrar y experimentar como nosotros que estamos en Cristo. Y entonces, mucho de esto, obviamente, cuando hablamos de literal y espiritual, lo miramos en el libro de Hebreos. Y vamos a investigar este libro más a profundo más adelante. Pero es obvio que lo que encontramos bajo el antiguo pacto es una sombra de lo que Cristo hizo en la cruz para nosotros cuando sacrificó para su esposa y por su esposa. De hecho, vamos a ver Hebreos 10:1 antes de dar inicio al estudio del día de hoy. Cuando miramos a Hebreos capítulo 10, el versículo 1, dice aquí, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente,
cada año a ser perfectos a los que se acercan. Y entonces, cuando hablamos de lo que Cristo hizo, obviamente hablamos, como dice aquí, la imagen misma, la verdadera cosa en Cristo. Entonces, obviamente, cuando hablamos del reposo, estamos hablando de algo más intenso, más perfecto, más completo, cuando hablamos de este reposo en Cristo bajo el nuevo pacto. Muy importante. Otra vez, miramos esta palabra katapausis, es número 2664. Este es lo que encontramos en Hebreos 4:3. Y es por eso que cuando hablamos de lo que ellos practicaron en el antiguo pacto, y hablamos de un día u otro día, miramos que bajo el nuevo pacto, el día no importa. Lo que importa es mi estado en Cristo. Soy una persona liberada de las garras del pecado por la sangre de Cristo, su obra en la cruz, y por eso fuimos justificados, santificados y por la sangre de Cristo declarados inocentes y podemos entrar en el reposo o en la presencia de Jehová. Son muy buenas noticias, obviamente. Y vamos a seguir hablando sobre esto el día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el reposo que nos has proveído por medio de Cristo y su obra en la cruz. Algo que Israel literal no pudieron experimentar por su incredulidad. Pero Padre, gracias que has puesto en nosotros tu espíritu y vas a causarnos a caminar en tus estatutos y tus mandamientos. Vas a traer a nuestras vidas el arrepentimiento, remordimiento por lo que hemos vivido, y ya que el Espíritu está impulsándonos a seguir en el camino estrecho y hacer morir el hombre viejo para que el hombre nuevo, Cristo en mí, puede seguir madurando y creciendo espiritualmente en esta vida mientras que caminamos en el camino estrecho. Todo esto por lo que Cristo hizo, y te damos gracias. Te damos gracias que estamos bajo el nuevo pacto y las promesas para Israel espiritual son promesas grandes, bonitas, hermosas, que proveen para el creyente un reposo completo, y te damos gracias por esto. Guíanos ahora en este estudio, Padre. Pedimos que sigues abriendo nuestro entendimiento a toda tu palabra, todo el consejo de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo, te lo pido. Amén. Muy bien. Lo que deseo hacer el día de hoy es mirar Isaías 58, 13 y 14. Hemos visto este pasaje varias veces y la razón que quiero mostrarles una vez más Isaías 58, 13 y 14 es porque quiero mostrarles a través de las Escrituras la aplicación espiritual a nuestras vidas. Y recuerden, dije que este pasaje es Lucas 9:23 en esencia. Entonces vamos a ir a Isaías y vamos a estudiar 58 y ver aquí en 13 y 14 que lo que es el Shabbat tiene que ver con desistir de obrar en mí mismo, de hacer mis mismas obras para ganar, se puede decir, puntos o favor con Jehová, y dejar a Jehová obrar en mí su voluntad. Este es lo que miramos aquí. En versículo 13 dice: si retrajeres del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al Shabbat llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, y noten lo que dice aquí, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, cuando miramos las promesas, por ejemplo, en Deuteronomio 28, 1 al 15, son estas promesas que Dios va a dar a sus hijos que andan en obediencia, confiando en su palabra. Cuando nosotros leemos las Escrituras y nos dicen algo, ¿confiamos en lo que nos dicen o al ver lo que está escrito decimos, no, pues es muy difícil, yo no puedo hacer esto o X cosa? Entonces hablamos de creer tanto en la palabra de Dios que causa en nosotros un obrar en lo que nos manda hacer. Entonces, cuando miramos esto, sabemos que es una lucha cada día contra la carne para andar en obediencia a su palabra. Entonces, este es lo que estamos mirando aquí en 58:13. Quiero que ustedes abran sus Biblias a Proverbios 3, 5 al 8. Proverbios 3, del 5 a 8. Y van a empezar a escuchar lo que leemos en Isaías 58, 13 y 14. Van a escuchar esto en estos versículos que vamos a ver ahorita. Entonces, estamos mirando 5 al 8. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Y entonces cuando miramos aquí, noten lo que dice. Todo esto habla de dejar tus propios caminos, dejar tu propia sabiduría. Y recuerden, hemos hablado mucho sobre los últimos 200 videos. Hablamos mucho sobre sabiduría intelectual y sabiduría espiritual. Entonces, obviamente, este está hablando de tener la sabiduría que viene a una vida que, donde el Espíritu de Jehová mora en la persona. Y entonces, interesantemente, esta palabra morar es otra traducción de la palabra katapausis en Hebreos 4:3. Entonces, morar habla de estar por completo, todo mi ser, toda mi alma, toda mi persona, en algo. Cuando el Espíritu mora en nosotros, no es algo parcial, es completo. Y entonces aquí miramos, reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuál camino andamos nosotros? ¿No es el camino estrecho? Cristo nos ha puesto en el camino estrecho. Y sabemos que la palabra estrecho viene de telibo, que es su raíz es telipsis y habla de aflicciones. Sabemos que Pablo dijo en el libro de Hechos que es necesario que pasamos por muchas aflicciones para entrar en el reino de los cielos. Pero estas aflicciones, ¿qué propósito tienen en nuestra vida? ¿No tienen el propósito de conformarnos a la imagen de Cristo? Y más, siendo conformados a la imagen de Cristo, más y más reposo encontramos en nuestro Padre. La relación crece, la confianza crece y el reposo también se aumenta. Y obviamente todo esto son buenas noticias para los que están en Cristo. Entonces, vamos a brincar a Mateo capítulo 6 en el Nuevo Testamento, obviamente Mateo 6, y vamos a leer los versículos, el versículo 10, Mateo 6, 10. Venga tu reino,
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando hablamos de dejar mi voluntad, tengo que buscar la voluntad de Jehová. Y si seguimos en este capítulo, al versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Jehová y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Casi lo mismo que miramos, en esencia, que miramos en Isaías 58, el versículo 14. Entonces, otra vez, comparando lo que es en el antiguo pacto y lo que bajo el nuevo pacto es espiritual. Entonces, literal, espiritual. No buscamos nuestra propia voluntad. Y entonces, si este es algo que hacemos diario, ¿no es el Shabbat para el creyente hoy en día en Cristo algo diario? Obviamente es. No es algo que celebramos un día u otro día. No tiene nada que ver con séptimo o primero. Tiene que ver con mi estilo de vida. Vivo en una confianza en la palabra de Jehová. Vamos a Efesios 5:19. Efesios capítulo 5, el versículo 19. Otra vez, aquí encontramos estas palabras. Voy a empezar en 18 para leer todo junto. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este es exactamente lo que miramos en Isaías 58:13, donde habla de no hablar nuestras propias palabras. Aquí debemos hablar las palabras de Jehová con salmos e himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, obviamente, una vez más, aplicando lo literal a lo espiritual. Vamos a brincar a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Aquí nos dicen las Escrituras: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuál palabra? De Cristo. No mis propias palabras, las palabras de Cristo en abundancia. Noten esto, no en 50% ni 80%, es 100% en nosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Noten lo que dice, porque este viene de Efesios 5:19. Dice, exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Entonces miramos, cuando hablamos las palabras de Cristo, es para enseñar y exhortar los demás de la congregación, de los que son de Cristo. Pero cuando hablamos nuestras propias palabras, hablamos con mucho enojo, con tal vez mentiras, groserías y otras cosas, y por eso tenemos que tener un cambio de mente. Este cambio trae a nuestro corazón una nueva manera de vivir, obviamente, de ver las cosas, y empezamos a hablar con las palabras de Cristo. Y este trae vida a los otros que andan en el camino de Cristo también. Entonces, si hablamos con venganza o odio, no estamos cumpliendo con la palabra de Jehová. Estamos mostrando incredulidad en su palabra, y estamos también menospreciando el Shem Jehová, algo que hablamos muy a profundo anteriormente. Entonces, aquí miramos que lo que debe de salir de nuestras bocas son salmos,
himnos, cánticos espirituales y canciones con gracia en nuestros corazones al Señor. Entonces, no hablamos nuestras propias palabras. Entonces, como dice en el versículo 14 de Isaías 58, te deleitarás en Jehová cuando andamos en obediencia, cuando andamos confiando en su palabra. Obediencia y confiar en sus palabras es la misma cosa, porque cuando veo sus palabras y confío en lo que es lo mejor para mi vida, voy a andar en estas cosas. Y entonces no voy a menospreciar su palabra. Y dice en el versículo 13 de Isaías 58, entonces así honramos el Shabbat. Honramos el Shabbat por negarnos a nosotros mismos. Otra vez digo, este no es algo que el verdadero creyente en Cristo va a ser solamente el séptimo o el primero. Es algo cada día que mostramos en nuestras vidas, porque somos la morada del Espíritu Santo, de Dios mismo en nosotros. Y quiero recordarles en Lucas 9:23, donde habla de negarnos a nosotros mismos. Esta palabra es 533 en el griego. Es aparneomai. Es negar completamente que se conoce a una persona. ¿Cuál persona? El viejo hombre, la vieja mujer. Es negar por completo que conozco a esta persona, porque esta persona es anticristo. Pero Cristo en mí, por el Espíritu Santo que mora en mí, reviviendo estos huesos secos, entonces dándome vida para caminar en acuerdo con Jehová y su palabra. Entonces, esta palabra negar se traduce desconocer en el español, rechazar, abstenerse y negar. Notan estas palabras. Rechazar es una palabra fuerte. Es rechazar el viejo hombre. Y esta palabra viene de dos palabras. Apo, que es número 575 en el griego, que es fuera o lejos, como lejos de mí, hombre viejo, lejos. Y la palabra arneomai, que es no hablar o contradecir. Entonces, es decir, desconocer, rechazar, abnegar. Entonces, hablamos de lejos, no hablar, lejos de mí. No quiero saber nada de ti. Entonces, la manera que un seguidor de Cristo honra el Shabbat bajo el nuevo pacto no es guardar o el día séptimo o el día primero, no es guardarlo y no cocinar y no hacer, es negar por completo que yo conozco el hombre anterior que yo era. Este es guardar el Shabbat. Este es no hablar mis propias palabras o caminar en mis propios caminos. Otra vez, mi opinión, pero creo que Isaías 58 es la clave entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que tal vez podemos decir la llave también que abre el entendimiento y abre el cielo, el reposo a nosotros los creyentes. Cuando lo miramos bajo estos versículos que acabamos de leer, como Mateo 6, Efesios, Colosenses, y entendemos lo que Dios está pidiendo de su gente es desconocer, rechazar el hombre viejo y andar en el hombre nuevo, Cristo en mí. Entonces, otra vez, cuando lo miramos así, de esta manera, obviamente no habla de un día u otro día. Habla de una vida
obediencia, vivida en obediencia a Cristo. Entonces, vamos a Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Yo sé que ustedes probablemente conocen estos versículos a memoria, pero vamos a leer aquí. De hecho, quiero empezar en 16, porque quiero leer todo en su contexto aquí. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. 9:23, Isaías 58, 13 y 14. Aquí lo miramos. No satisfagáis la concupiscencia de la carne. No vas a hablar tus propias palabras. No vas a andar en tu propio camino. No vas a hacer lo que te agrada a tu carne, sino lo que agrada a Dios. Notan 17, porque la carne codicia contra el espíritu. La carne, el viejo hombre, es anticristo. Y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que quisierais. Mas si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, cuando miramos Deuteronomio 5:12, es parte de la ley. Ya no estamos bajo esto, ya vivimos a causa de esto, porque entendemos que la ley, cuando obedecemos y andamos en Cristo, trae vida, no trae muerte. Es cuando uno está bajo la ley, intentando ganar el favor de Dios por su comportamiento, y entonces mira todo como una obra, y dice que debemos desistir de obrar. Entonces, cuando estoy en Cristo, ya no estoy esforzándome en mi carne para hacer lo que agrada a Dios. Es el Espíritu que está obrando en mí, como Dios dijo en Ezequiel 36, que nos va a causar a obedecer. Entonces la obediencia es obra de Dios en mí, no es mi propia obra. Espero que me explico en cuanto a esto. Entonces, vamos al versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también yo os denuncié, que los que hacen tales cosas no, voy a decirlo así, no van a entrar en el reposo de Jehová. Dice, no heredarán el reino de Dios. Es la misma cosa. Por su incredulidad, por su falta de confianza en la palabra de Dios, van a seguir haciendo lo que agrada la carne, van a seguir en las concupiscencias de la carne, y nunca van a poder entrar en el reposo de Jehová, en la presencia de Jehová. No heredarán el reino de Dios. Pero noten versículo 22, porque este va mano en mano con versículo 14 en Isaías 58. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado el hombre viejo, rechazando el hombre viejo, la carne, con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y la razón que no lo hacemos es porque el Espíritu nos impulsa a hacer lo que agrada
a Jehová. Vamos a usar las palabras de Jehová. Vamos a himnos, cánticos espirituales. Vamos a celebrar en el corazón Cristo y vamos a ayudar a nuestros hermanos por exhortarlos y enseñarlos cómo caminar en este camino estrecho, matando el hombre viejo. Entonces, pueden ver cómo todo esto va mano en mano. Quiero terminar por leer algo de McClintock y Strong. Ellos dicen, si la santidad del Shabbat se ha realizado haciéndolo conmemorativo de algún gran evento, como la creación natural, puede haber un beneficio religioso y por lo tanto una idoneidad moral al transferirlo a otro día de los 7 para conmemorar otro acontecimiento de consecuencia análoga pero superior, como la realización de una creación espiritual por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Entonces, ellos están diciendo, si bajo el antiguo pacto, recordar lo que Dios hizo en la creación fue algo importante, entonces, cuanto más lo que hizo Cristo para hacer una nueva creación de su gente. Recuerdan, así dicen las Escrituras, que no somos como antes, somos una nueva creación. Esto lo debemos celebrar, pero no un día, es una vida, otra vez, es un estilo de vida. Ellos siguen diciendo, incluso la vida bajo el antiguo pacto, a pesar de su necesaria consideración por los tiempos, nos mostró ninguna adherencia rígida a días particulares. Noten esto, cuando existía una razón suficiente para apartarse de ellos. Así, mientras que la ley fijó la circuncisión al 8º día, la gran masa del pueblo que se había criado en el desierto fue circuncidado en el mismo día. De hecho, vamos a verlo en Oseas 5, 1 al 9. Vamos al libro de Oseas y vamos a leer capítulo 5 y vamos a ver los versículos 1 al 9. Aquí hablando de la nueva generación que fue circuncidada literalmente en su carne, algo que es espiritual, como leemos en Romanos 2, 28, 29. Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. Entonces, cuando escucharon de la obra de Dios en esa gente, ellos se huyeron. Entonces, en aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Habían dejado esta parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todos los del pueblo que habían nacido en el desierto, es decir, sus hijos, por el camino después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Entonces, los padres no guardaron el pacto que Moisés había pasado a ellos, que Dios hizo con Abraham. Entonces, dice en versículo 6,
porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fue consumida por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por su incredulidad, Dios los mató en el desierto. Pablo lo dice en 1 de Corintios capítulo 10, hablando de esto como un aviso para nosotros. Entonces, dice, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y recuerden lo que leemos en Isaías 58, versículo 14. Dios habla de entrar en esta tierra y encontrar reposo por ser obedientes. Muy importante. Versículo 7. Y a los hijos de ellos que él había levantado en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y entonces miramos aquí, notan, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Quiero mostrarles algo antes de terminar. Vamos al libro de Romanos y vamos a leer los versículos 28, 29. Noten aquí lo que dice. Bueno, déjame leer desde 26. De manera que si el incircunciso guarda la justicia de la ley, no será su circuncisión contada como circuncisión. Así que el que es incircunciso por naturaleza, estamos hablando en la carne, por naturaleza, si cumple la ley, no te juzgará a ti que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. Recuerdan lo que acabamos de leer. Todos los padres de la segunda generación fueron circuncidados en el desierto y aparte no creyeron en la palabra de Dios, no confiaron, fueron incrédulos o desobedientes. Por eso todos se murieron y no entraron en la tierra nueva. Es lo que estamos mirando aquí. Y entonces, que no tiene nada que ver con la circuncisión. No es una garantía que uno va a seguir la ley o es mejor bajo la ley. 28. Porque no es judío el que es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Noten aquí la aplicación espiritual, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Jehová. Y entonces miramos que la circuncisión hecho por manos de hombres no cuenta para nada. Fue un señal de un pacto, pero no cambió el corazón de la gente. La gente ocupaba otro tipo de circuncisión. Y entonces es la del corazón, como miramos en Ezequiel 36 y Jeremías 31, bajo el nuevo pacto. Voy a terminar leyendo lo que dice McClintock y Strong. Dice: y cuando algún obstáculo impedía a los hombres comer la Pascua el día 14 del primer mes, se les permitía posponerla para el siguiente día. El punto aquí es que ni para ellos el séptimo día fue un día concreto para el Shabbat. Celebraron también el octavo día como Shabbat y otros días
como Shabbat porque solamente quiere decir día de reposo. Terminamos con Números 9, el versículo 6. Números 9, el versículo 6. Y aquí nos dice: y hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron hacer la Pascua aquel día. Llegaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerte, porque seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel. Y Moisés les pidió: esperad, y oiré que mandara Jehová acerca de vosotros. Notan, Moisés fue con Jehová, y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fuere inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, hará Pascua a Jehová. Y entonces, obviamente miramos que hay excepciones. Y entonces, cuando uno no puede el día Shabbat o el Pascua, pueden el próximo día. Entonces, como miramos en el Nuevo Testamento, aún el Cristo fue circuncidado el 8º día. Bueno, yo creo que ya estamos mirando más a profundo la aplicación espiritual de este día Shabbat. Espero que me explico bien en cuanto a todo esto. Es todo por mientras, y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.